Bendito Señor y Dios, te damos gracias en esta mañana por el privilegio de estar, Señor, delante de tu presencia. Te damos gracias, Señor, porque has abierto el acceso, Señor, para que podamos venir delante de ti. Te rogamos en esta mañana que nos limpies, Señor, de todo pecado. Sabemos, Señor, que cada día hacemos algo mal delante de tus ojos, Señor. Pero tu palabra dice que abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Y en esa confianza venimos delante de tu presencia, Señor, porque queremos levantar manos santas delante de ti, Señor. Nos limpiamos para poder estar delante de tu trono, Señor. Espíritu Santo, en esta mañana te pedimos que nos sigas redarguyendo, Señor, cada día de pecado, de justicia, de juicio. Que seamos siempre conscientes de tu presencia en nuestra vida, Señor, para que nuestro andar sea perfecto delante de ti, para que podamos ser sensibles a tu voz. Guía nuestros pasos. Enséñanos, Señor, qué es lo que tú quieres de cada uno de nosotros. Nos disponemos en esta mañana, no solamente para escuchar tu palabra, Señor, sino queremos también aprender a ser obedientes a tu voz, Señor, a que cada cosa que estamos aprendiendo, Señor, la podemos aplicar en nuestra vida, Señor, y pueda ser vida en nosotros, puedan ser remas, Señor, que vivamos, Señor, y que aprendamos a vivir en una nueva dimensión de vida, Señor. No conformados a este mundo, no más esclavos del pecado, sino teniendo una vida, Señor, en victoria, porque Cristo ya pagó por nosotros en la cruz del Calvario, pero también ahí derrotó a sus enemigos. Y tu palabra dice, Señor, que nosotros vamos de victoria en victoria, de triunfo en Cristo Jesús. Y esa es la vida, Señor, que nosotros queremos tener, la vida que queremos reflejar al mundo, Señor, para que ellos también tengan una esperanza de vida eterna. Te damos gracias, Señor, por tus palabras. Y en esta mañana, Señor, disponemos este tiempo para ser enseñados, Señor, para prestar atención a lo que tú quieres hablarnos, Señor, para aprender y para también compartir, Señor, con otros lo que vamos aprendiendo. Te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén. Ok, empezamos a escudriñar el día de ayer el cómo inutilizamos a Satanás. Y decíamos que, bueno, en ese sentido nuestro ejemplo máximo pues es Cristo en su andar por esta tierra. Hebreos 4:15 dice que no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo a nuestra semejanza, pero sin pecado. Y dado que él ya experimentó como ser humano las tentaciones, las pruebas por las que también nosotros en un momento dado pasamos, es que él puede enseñarnos y puede fortalecernos e intercede, dice su palabra, por nosotros. Así es que empezamos a estudiar cómo en este episodio de la tentación, que vamos a estar leyendo en Mateo capítulo 4, el Señor utilizó los remas, es decir, la misma palabra de Dios, pero aplicada en circunstancias muy concretas. Ahora, para que esto suceda, decíamos que es muy importante que nosotros podamos comprender qué es lo que nos está diciendo la palabra de Dios. Y esto lo vamos a lograr en la medida que vamos escudriñando todos los días pequeñas porciones de la palabra, no solamente, como decía, el leer por cumplir, sino que verdaderamente podamos poner intención en lo que estamos leyendo, que si una palabra no la comprendo, pueda irme a hacer una investigación más profunda de su significado, desde pues un diccionario sencillo hasta hay diccionarios bíblicos, hay concordancias, referencias cruzadas,
en fin, el poder realmente entender qué es lo que Dios estaba hablando en un momento dado. Y en relación a eso empezábamos a escudriñar respecto a la primer tentación, en la cual decíamos que lo que Cristo nos enseña es cómo conquistar la lujuria de la carne, los deseos de la carne, ¿sí? Ahora, nosotros vamos a experimentar a lo largo de la vida el tener deseos que no necesariamente, vamos a decirlo así, sean malos o sean negativos, ¿no? Por ejemplo, el deseo de comer, en este caso, que experimentó Cristo, era algo totalmente natural, dado que venía de 40 días de oración y ayuno, ¿sí? El problema no es que deseemos ciertas cosas, el problema es que a veces en el desear esas cosas perdemos de vista cuál es el camino correcto para obtenerlas. Entonces, la tentación de Satanás, mencionábamos que siempre va a ir poniendo en duda nuestra identidad delante de Dios. Por eso es que Satanás, al venir con Cristo, le dice: si eres el Hijo de Dios, di a estas piedras que se conviertan en pan. Ahora, por supuesto que Cristo, como Hijo de Dios, tenía el poder de hacer que las piedras se convirtieran en pan. Sin embargo, fíjense bien porque él dice: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Quizá nosotros no lo hemos aprendido, ¿sí? Y decimos: es que se refiere a que tenía que leer la palabra. Y nos damos cuenta, por lo que escudriñamos el día de ayer en Deuteronomio capítulo 8, que es de donde Cristo está tomando esta porción, que lo primero a lo que está llamando el Señor en esta porción de la palabra, ¿sí? No es tanto a leer la Biblia como, vamos, acompáñenme, Deuteronomio 8:1 dice: cuidaréis de cumplir todo el mandamiento que yo os ordeno hoy. Así es que Cristo tenía muy claro, ¿sí?, que él debía guardar los mandamientos de Dios, que su voluntad debía estar sujeta a la voluntad del Padre. Y en ese sentido, y como vamos a ver hoy en las siguientes tentaciones, él no estaba dispuesto a ceder, ¿sí?, cualquier aspecto de su vida, de las cosas que él deseara, para buscar hacer su propia voluntad o buscar hacer las cosas sin tomar en cuenta a Dios. Y esta es una de las lecciones más importantes, ¿sí? Es decir, Cristo tenía el poder para transformar las piedras en pan, por supuesto, pero él estaba consciente que su voluntad estaba sujeta a la voluntad del Padre, y eso ahorita lo vamos a entender mucho más claramente, ¿sí? Ahora, decíamos que hay una relación entre los mandamientos y los remas. Y en esta porción de la palabra, Deuteronomio capítulo 8, verso 1, 2 y 3, decíamos que la razón por la cual en un momento dado el Señor permite que nosotros pasemos por pruebas es justamente para que desarrolle humildad en nosotros, dice aquí, para humillarte y probarte, para saber lo que había en tu corazón. En las pruebas realmente sale quiénes somos, ¿sí? A mí me gusta tomar este ejemplo, me parece que es claro, cuando hemos ido a una entrevista laboral y nos preguntan, bueno, ¿cómo te describes? Normalmente, pues decimos de nosotros las cosas positivas que puedan favorecer que nos den el trabajo. Entonces decimos: soy una persona muy responsable y soy puntual y soy honesto, y en fin, nos echamos muchas porras. Y por supuesto que yo no creo que vamos como con la intención de mentir, ¿no? O sea, realmente creemos que somos todo eso que estamos diciendo. Pero la realidad es que nuestro carácter, y eso anótenlo por ahí en algún lado, nuestro carácter es probado en medio de circunstancias adversas. Siempre. Yo puedo decir que soy una persona súper honrada, quizá porque nunca ha pasado
por mis manos una cantidad de dinero de la cual yo pueda ser tentada para decir, ay, me puedo quedar con esto sin que nadie se dé cuenta. Porque esa va a ser realmente la circunstancia donde yo voy a probar si soy honrada o no. Si alguien viene y me dice, oye, te estoy dejando esto para que tú lo cuides porque confío en ti, porque sé que eres honesto. Y si quizá yo estoy en aprietos y de pronto lo que pienso es, híjole, pues nadie se va a dar cuenta si yo tomo de aquí algo de dinero. En ese momento es donde voy a estar siendo probada, donde se va a probar mi carácter. En la adversidad. Todos somos excelentes personas cuando las circunstancias son favorables. Pero cuando estamos en medio de un pleito, cuando alguien se nos atraviesa en el camino, cuando estoy enfrentando un problema familiar, cuando tengo dificultades económicas, ahí es donde realmente vamos a ser probados, ¿sí? Y esa es una de las razones por las cuales Dios permite la prueba en nuestra vida, para que nosotros nos demos cuenta de realmente de qué estamos hechos, de realmente quiénes somos, ¿sí? Y el verso 3 dice, por eso te afligió y te dejó padecer hambre, para sustentarte con el maná que no conocías, ni tus padres habían conocido, para hacerte saber que no solo de pan vive el hombre, sino que el hombre vivirá de todo lo que sale de la boca del Señor. ¿Se dan cuenta cómo ahora hace mucho más sentido esta palabra en medio de la prueba de Cristo? Donde él dice, claro, estoy pasando por la prueba, estoy en el desierto, estoy sin alimento, pero mi prioridad es el obedecer al Señor. Por lo tanto, él dice, no solo de pan vive el hombre, sino de todo de lo que sale de la boca del Señor. ¿Ok? Los remas están íntimamente relacionados con los mandamientos, con la obediencia. Ahora, ¿cómo pervierte Satanás los caminos de Dios? Así como los mandamientos de Cristo explican las leyes de Dios sobre el amor. Cuando estas leyes se violan por causa de la envidia, de la avaricia, de la lujuria, etcétera, etcétera, resultan serias consecuencias. ¿Sí? Ahora, tomando el ejemplo, perdón, del que habíamos hablado con anterioridad acerca del anhelo del corazón de Dios de que todas las personas se arrepientan y se conviertan, perdón, vengan al arrepentimiento, ¿sí? ¿Qué ocurre? Decíamos que Satanás está particularmente activo en el mundo para cegar los ojos espirituales y endurecer los corazones de los incrédulos, ¿sí? Mateo 13:15 dice, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado y con los oídos oyen pesadamente y han cerrado sus ojos, para que no vean con los ojos y oigan con los oídos y con el corazón entiendan y se conviertan. Esta referencia está hablando, por supuesto, acerca del pueblo judío en ese momento, que aún teniendo ahí a Cristo, pues no podían entender sí quién era Él. Pero ocurre también hoy en día con la gente que no reconoce a Dios, ¿sí? El hecho es que Satanás fue derrotado en la cruz del Calvario, en la resurrección de Cristo, y por lo tanto, nosotros, decíamos, podemos ir delante del trono con una oración como esta, donde digamos, Señor, tú amas a fulanito de tal, ¿no? Ahí le podemos poner el nombre de algún familiar, amigo. Tú lo creaste y tú mandaste a tu hijo a morir por él. Tú dices en tu palabra que no es tu voluntad. Fíjense, ahí es donde estamos usando el rema. Tú dices en tu palabra que no es tu voluntad que nadie perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Por lo tanto, te decimos a ti, Satanás, no tienes autoridad sobre este hombre, esta mujer, porque Cristo fue herido por nuestras transgresiones, herido por nuestros pecados, y está escrito, nuevamente, está escrito. Por eso les decía que es tan importante aprender a orar la palabra de Dios, no orar mis propias ideas.
Porque Cristo fue herido por nuestras transgresiones, herido por nuestros pecados, y está escrito que somos comprados por precio. Por lo tanto, debemos glorificar a Dios en nuestro cuerpo y en nuestro espíritu, que son de Dios. Podemos pedir al Padre Celestial que mande su Santo Espíritu para convencer a las personas de pecado, de justicia y de juicio, y traerlos al arrepentimiento para la honra del reino de Cristo, ¿sí? La obra de convencimiento es una obra del Espíritu Santo, no es una obra humana. A veces creemos que en la medida que nosotros le hablemos y le hablemos y le hablemos a la gente, entonces la gente se va a convertir. Pero esa conversión es una obra del Espíritu Santo. La salvación es por gracia. Así es que es tan importante que nosotros podamos orar antes de que nosotros le hablemos a alguien para que el Señor también haga su obra. Vamos a la segunda tentación y vamos a hablar acerca del pecado de la presunción. En esta segunda tentación también vamos a ver qué tan efectivos son los remas y la importancia de conocer la palabra de Dios a cabalidad. A veces decimos, bueno, con que yo medio sepa algún versículo, aunque no me lo sepa completo, no importa. No, claro que importa. Y lo vamos a ver particularmente en esta tentación. En este momento, en esta segunda tentación, Satanás utiliza la escritura buscando que Jesús peque. Es decir, ¿Satanás puede usar la palabra de Dios para hacernos pecar? Claro que sí. Y si nosotros no la conocemos, bueno, la verdad es que hoy por hoy podemos ver cuántas personas, cuántas incluso denominaciones completas están siendo engañadas por tergiversar la palabra de Dios. Sí, así es que no podemos simplemente tomar un versículo, sacarlo de contexto y darle la interpretación que nosotros queramos. Necesitamos aprender a leer la palabra de Dios completa, porque la palabra de Dios es consistente. ¿Sí? ¿Qué quiere decir eso? Que a pesar de que, y eso ya lo vimos, fue escrita a lo largo de tanto tiempo por tantos distintos autores, vemos que hay unidad en la palabra de Dios porque el mensaje es un mensaje divino, ¿sí? Y ese mensaje que encontramos a lo largo de toda la palabra de Dios es consistente. Entonces, ¿qué es lo que hace Satanás? Que Satanás usa esta porción de la escritura que no encaja con la situación y la cita de forma incompleta, ¿sí? Fíjense, dice Mateo capítulo 4, acompáñenme ahí, vamos a leer versos 5 y 6. Dice, entonces el diablo lo llevó hasta la santa ciudad, lo puso en pie sobre el pináculo del templo y le dice, ya que eres hijo de Dios, échate abajo, porque está escrito, a sus ángeles mandará acerca de ti, y en sus manos te llevarán para que tu pie jamás tropiece en piedra. La pregunta es, ¿esto está en la palabra de Dios? Sí. Sí, sí está. Está en el Salmo 91. Si quieren, acompáñenme para que lo leamos directo de ahí. Dice así la palabra de Dios. Vamos a leer versos 11 y 12. Dice, pues a sus ángeles mandará acerca de ti, que te guarden en todos tus caminos. Esa parte se la voló. Sobre las palmas te llevarán para que tu pie no tropiece en piedra. ¿Sí? Y podemos decir, pues no pasó nada, simplemente le quitó ahí que te guarden en todos tus caminos, ¿no? Esta frase, que te guarden en todos tus caminos, es muy importante porque algo que nosotros vemos acerca de Cristo es que Él no hizo nada por su propia voluntad,
sino solamente la voluntad de su Padre Celestial. El saltar de ese pináculo para probar que él era el Hijo de Dios hubiera demostrado una presunción total, ¿sí? Es decir, si Cristo hubiera caído en esa trampa de sí te voy a demostrar que yo soy el Hijo de Dios y me voy a lanzar porque sé que sus ángeles me van a guardar, eso hubiera estado totalmente fuera de la voluntad de Dios. Esto se llama tentar a Dios. Y Cristo tenía muy claro, ¿sí?, esta situación, como vamos a ver en su respuesta, ¿sí? Jesús tenía tan clara su identidad que él no necesitaba probar a Satanás que él era el Hijo de Dios. Y esto es algo que también nosotros debemos entender. Si nosotros tenemos clara nuestra identidad, no tenemos que estarle probando a nadie quiénes somos, ¿sí? Y partiendo nuevamente del punto de que nuestra identidad es ser hijos de Dios. Entonces, Jesús mostraría su identidad a través de sus maravillosas obras, como él mismo lo dijo, si recordamos las clases anteriores, ¿sí? Y además, por lo que Dios mismo dijo acerca de él. Recordemos que en el bautismo él, hablando de Dios, dijo, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Luego se lo vuelve a decir cuando están en la transfiguración. Ahora, ¿qué ocurre? Que muchos cristianos muchas veces son tentados a tratar de hacer algo grande para Dios, pero movidos por presunción. Y esto aguas, porque recuerden, presunción está pegadito con la soberbia. Y este es el pecado principal que describe a Satanás. Una de las evidencias más claras de esto es cuando una persona, por ejemplo, pide dinero prestado para tratar de hacer el trabajo de Dios. Dios deja muy claro a su pueblo que si siguen sus mandamientos nunca tendrán necesidad de pedir prestado. Vamos a ver lo que dice Deuteronomio 28:12. A veces nosotros solitos nos engañamos y decimos, yo quiero hacer la voluntad de Dios, pero para hacer esto necesito pedir un préstamo. Y pensamos que pedir créditos es voluntad de Dios. Fíjense lo que dice Deuteronomio 28:12. Adonai te abrirá su buen tesoro de los cielos para dar lluvia a tu tierra en su tiempo y para bendecir toda obra de tus manos. Prestarás a muchas naciones, pero tú no tomarás prestado. Este es solamente uno de los varios versículos que hay en la palabra de Dios, donde el Señor nos dice que nosotros no debemos pedir prestado, porque cuando pedimos prestado nos hacemos esclavos de aquel que nos presta. Entonces, Leslie, ¿me repites la cita? claro, es Deuteronomio 28:12. Gracias. No hay de qué. Y a veces es una trampa, ¿no? O sea, a veces llegan y nos ofrecen, es que hay un préstamo buenísimo, no sé qué, y tómalo. Y muchas veces nosotros, ingenuamente, por no conocer la palabra de Dios, decimos, pues es una super oportunidad. Y lo hacemos y al rato traemos un problema gigante porque no podemos pagar. Y esto vamos a ver cómo está relacionado con la presunción, con la soberbia. Pedir un préstamo implica que yo sé, uno, que voy a estar viva para poderlo pagar los siguientes días o años o meses, lo que sea. Y dos, que voy a tener los recursos para hacerlo. Todo esto es presunción. Fíjense lo que dice la palabra de Dios en Santiago, capítulo 4, versos 13 al 16. Santiago 4, 13 al 16. Dice así: vamos ahora, los que decís,
hoy o mañana iremos a tal ciudad y estaremos allá un año y comerciaremos y ganaremos, cuando no sabéis lo de mañana. ¿Qué cosa es vuestra vida? Porque sois neblina que por un poco de tiempo aparece y luego se desvanece. En lugar de lo cual deberíais decir, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Pero ahora os jactáis, jactarse es presumir, os jactáis en vuestras soberbias. Toda jactancia semejante es mala. ¿Se dan cuenta? La jactancia es pecado, la presunción es pecado. Y lo que estaba haciendo Satanás era tentar a Cristo a que pecara en presunción, ¿sí? Como mostrándole, pues te voy a demostrar que sí soy el Hijo de Dios y te vas a dar cuenta que el Señor me va a guardar. Sin embargo, lo que decimos es que Cristo tenía muy claro, ¿sí? ¿Quién era Él? Y Él sabía que no tenía que demostrarle nada a nadie, menos a Satanás. ¿Sí? Así es que la respuesta de Jesús es muy sencilla, muy directa y nuevamente con un rema, con una palabra aplicada específicamente a esta situación. Jesús le dijo, también está escrito, no tentarás al Señor tu Dios. No tentarás al Señor tu Dios. ¿Dónde encontramos esto? En Deuteronomio capítulo 6. Vamos allá. Versos 16. Dice, no tentaréis a Adonai vuestro Dios como lo tentasteis en Masá. ¿Cuál fue la cita, perdón? Es Deuteronomio 6:16. Muy amable. No de qué. Ahora, ¿cómo fue que el pueblo tentó al Señor? A esta referencia que hace en Masá, lo vamos a ver en Éxodo capítulo 17. Vamos a leer desde el verso 1. Recuerden que ayer estábamos leyendo Éxodo 16 y decíamos, había pasado apenas mes y medio de que habían salido de Egipto por la obra del Señor, por mano poderosa, dice la palabra de Dios. Y sin embargo ya estaban con quejas y tanta situación. Vamos a leer desde el verso 1 del capítulo 17. Dice, toda la congregación de los hijos de Israel partió del desierto de Sin por sus jornadas conforme al mandamiento de Adonai, y acamparon en Refidim, y no había agua para que el pueblo bebiera. Y disputó el pueblo con Moisés y dijeron, danos agua para que bebamos. Y Moisés les dijo, ¿por qué disputáis conmigo? ¿Por qué tentáis a Jehová? Así pues el pueblo tuvo allí sed por falta de agua y murmuró contra Moisés y dijo, ¿para qué nos hiciste subir de Egipto para matarnos de sed a nosotros, a nuestros hijos y a nuestros ganados? Apenas hace unos días se estaban quejando porque no tenían alimento y habían murmurado en contra de Dios y el Señor trajo sobre ellos maná del cielo y trajo codornices hasta que se hartaron. Y solamente pasan unos días y nuevamente están en la misma situación. Verso 4 dice, y clamó Moisés al Señor diciendo, ¿qué haré con este pueblo? Un poco más y me apedrean. Y Adonai dijo a Moisés, pasa al frente del pueblo y toma contigo de entre los ancianos de Israel, y toma también en tu mano la vara con la que golpeaste el Nilo y anda. He aquí yo estoy delante de ti allí en la peña de Horeb, y golpearás la roca y saldrán aguas de ella, así beberá el pueblo. Y Moisés lo hizo así ante la vista de los ancianos de Israel, y llamó el nombre de aquel lugar Masá y Meribá, por el altercado de los hijos de Israel, porque tentaron a Jehová diciendo, ¿está el Señor entre nosotros o no? Fíjense qué
Qué fuerte. ¿Cuántas veces nosotros asumimos esta actitud? ¿Cuántas veces en medio de la prueba? Realmente vuelvo a repetir, ¿no? Todo esto que decimos, no es que yo tengo fe en Dios, yo sé que Él me sostiene, yo sé que Él es poderoso, yo sé que Él me puede sanar. Y entonces viene la prueba y todos esos, yo sé que, bueno, yo decía que tenía, se desvanecen. Y entonces cambia radicalmente mi argumento y yo empiezo a decir, pues ¿será que de veras Dios está conmigo? Yo creo que ni me escucha. Y dense cuenta cómo esto es tentar a Dios. No lo digo yo, lo dice la palabra de Dios. Sí, porque realmente no hay una consistencia en nuestra vida. Entonces, bien importante que nosotros entendamos las circunstancias que estamos viviendo, que escudriñemos la palabra de Dios, para que podamos entender, para que podamos saber cómo actuar en determinadas circunstancias. Les decía, Dios dice cuál es la forma en la que deben ser conocidas nuestras necesidades. Él dice que nos presentemos delante de Él en toda oración y súplica, en acción de gracias. Es decir, Él es nuestro Padre. Y nosotros podemos venir delante de Él y decirle, Señor, tú sabes que tengo necesidad de alimento. Señor, hay un dolor en mi cuerpo. Y echar mano de lo que dice la palabra de Dios, que Cristo llevó en la cruz del Calvario nuestras enfermedades y nuestros dolores y que por su llaga hemos sido sanos. Pero es distinto pedir, a murmurar, a quejarnos, a hablar en contra de Dios. ¿Sí? Así es que debemos ser bien, bien cuidadosos en ese sentido, en cuál es nuestro acercamiento hacia el Señor. Vamos a ver la tercera, y es cómo Satanás nos derrota también con el orgullo. En esta tercera tentación, Satanás mostró a Jesús todos los reinos de la tierra, dice la palabra, y la gloria de ellos. Luego hizo una declaración alarmante. Le dijo, todo esto te daré si postrado me adorares. Esto lo vemos en Mateo capítulo 4, verso 9. Todo esto te daré si postrado me adorares. Ahora, es muy interesante cómo esta sigue siendo una promesa, ¿sí? Que el Satanás ofrece a tanta gente y la gente se deja llevar por ella, ¿sí? Satanás dice, te doy lo que quieras si me adoras. Fama, fortuna, un compañero, compañera de vida, placer, lo que quieras yo te lo puedo dar. Lo que Satanás no dice es cuál es el costo que tiene el que nosotros hagamos un convenio con él de este tipo. Si nos damos cuenta, en realidad la forma en la que Satanás actúa no es distinto el día de hoy a como lo era en la antigüedad. Él sigue echando mano de las mismas artimañas, usando del engaño, sabiendo cuáles son las concupiscencias que hay en nuestra vida. Y Él viene y nos ofrece aquello que nos es atractivo. Y nos ofrece el poderlo obtener de una manera aparentemente muy fácil, muy rápida. Y mucha gente se deja llevar por esta tentación. Es muy, muy interesante
el entender esta tentación, porque algo que nosotros vemos es que Cristo viene a esta tierra con el propósito de recuperar aquello que el hombre había cedido a Satanás, de recuperar la relación que el hombre perdió con Dios. Y Cristo sabía que para cumplir su propósito, Él iba a tener que pasar por sufrimiento. Muchas de las cosas que a veces nosotros queremos implican un esfuerzo. Y es tentador que nos digan que lo podemos conseguir de manera inmediata, más en la cultura actual. La gente busca desarrollar buena salud, tener un buen físico, sin hacer un esfuerzo. Por eso es que todos los productos milagros se venden en cantidades exorbitantes, porque la promesa es: no te esfuerces, solamente tómate una pastillita, solamente aplícate un producto, una crema, no sé, un gel, y no tienes que hacer nada más, y vas a tener el cuerpo de tus sueños, y vas a tener la mejor salud. Los seres humanos de manera natural rehuimos al dolor y al sufrimiento. Y Cristo no nos engaña. Una de las promesas que Cristo hace, y como toda promesa de Dios se cumple, el punto es que no nos gusta como promesa, ¿verdad? Pero una de las promesas que Cristo hace es: en el mundo tendréis aflicción. O sea, les prometo que van a sufrir. Esto no quiere decir que Él fue ajeno a eso. Él fue el primero en venir a este mundo a sufrir. Y por eso es que esta era una tentación. Satanás le estaba diciendo: ¿quieres recuperar todo esto que Adán me dio? Yo te lo puedo dar. Solamente necesitas postrarte y adorarme. Parecía una salida fácil. En Lucas capítulo 4, versos 6 al 7, explica un poquito más para que podamos entender cómo efectivamente Satanás tenía esa autoridad, esa potestad. Fíjense lo que dice Lucas 4, 6 y 7. Le dijo el diablo: toda esta potestad y su gloria te daré, pues a mí me ha sido entregada y al que quiero la doy. Si te postras pues y me adoras, será toda tuya. Fíjense cómo aquí Jesús lo que hace es reconocer dos cosas importantes en esta tentación. Primero que nada, al dar a Jesús el poder sobre las naciones, Satanás sería excluido. Jesús no estaba dispuesto a tener las naciones ni tampoco el poder sobre Satanás, lo cual obtendría en la cruz. Y esto pensando que Satanás cumpliera con lo que le decía, por supuesto, que sabemos que Satanás es padre de mentira. Y que esto no iba a ocurrir de esa manera. Sin embargo, la palabra de Dios dice en Colosenses 2:15, ¿cuál fue la forma, sí,
en la que Cristo iba a tener esa victoria. Colosenses 2:15. Dice la palabra de Dios, despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. La forma en la que se establece el reino de Dios en nuestra vida no tiene nada que ver con la forma en la que ocurren las cosas en el mundo. Ni siquiera se imaginó Satanás que al momento de que Cristo iba a ir a esa cruz del Calvario, ahí iba a tener Cristo su mayor victoria. Muy probablemente, cuando él fue entregado a las multitudes para ser crucificado, Satanás haya sentido que incluso había vencido, que había finalmente terminado con la vida del Hijo de Dios. Sin embargo, es a través de ese sufrimiento, el mayor sufrimiento por el que pasó Jesucristo, por esa muerte injusta, que él pudo levantarse triunfante y ganar la mayor victoria para nosotros. Jesús sabía quién era él, el Hijo de Dios, y sabía quién era su Padre, el soberano gobernante sobre todas las naciones del mundo. Esta autoridad que Dios tiene no se la había dado a Satanás. Satanás únicamente tiene el poder para engañar a las naciones, lo cual está haciendo, por supuesto, activamente en la actualidad. Vamos a leer lo que dice Apocalipsis 20, verso 3. Lo habíamos leído previamente, dice así: y lo arrojó al abismo y lo encerró y puso un sello encima de él para que no engañara más a las naciones hasta que se hayan cumplido los 1000 años. Después de estas cosas es necesario que él sea desatado por un poco de tiempo. El poder que Satanás tiene sobre este mundo es el poder que Dios le ha dado, únicamente. Pero un día los engaños de Satanás van a terminar. Cristo nos da ejemplo con su propia vida de cómo echar mano de la palabra de Dios para contrarrestar los ataques de Satanás. La tercera tentación de Jesús fue el obtener algo de Satanás en vez de recibirlo de parte de Dios. Pero para que esto ocurriera, él debía adorar a Satanás. De la misma manera, nosotros tendemos a mirar a cosas o a personas para aquello que solo Dios nos puede dar. Quizá nosotros decimos, pues no, yo no estoy adorando a Satanás. Pero a veces nuestra búsqueda es de personas o de cosas que prometen darnos lo que únicamente debemos esperar de Dios. Como resultado muchas veces de buscar en otras personas o en otras cosas, hacemos nuestros propios dioses y los alabamos.
pero en el proceso experimentamos la miseria del control y de la destrucción de Satanás. Yo les hablaba el día de ayer respecto a que todas las cosas tienen un diseño, pero que cuando nosotros pervertimos el diseño con el que Dios hizo esas cosas, lo que vamos a encontrar es frustración, es miseria, es dolor. Ponía el ejemplo de la gente que busca su seguridad en el dinero y que cuando ese dinero por alguna razón se termina, ellos pierden toda seguridad. Hay quienes buscan esa seguridad o esa felicidad o esa plenitud en otra persona, en un hombre o en una mujer. Y lo mismo ocurre cuando nosotros ponemos a una persona en el lugar que solamente le corresponde a Dios. No va a pasar mucho tiempo para que terminemos decepcionados, porque no hay ser humano perfecto que pueda llenar todos los vacíos y todas las necesidades que tenemos. Eso solamente lo hace Dios. Y cuando alguien se acerca a una persona buscando satisfacer vacíos emocionales, lo único que va a encontrar es decepción. Ninguna persona y ninguna cosa sobre esta tierra van a satisfacer las necesidades que tenemos. Ahora, el reino de Dios, ese reino viviente, está basado en la promesa de que si amamos a Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con toda nuestra mente y nuestras fuerzas, si guardamos sus mandamientos en nuestro corazón, recibiremos y disfrutaremos más de lo que alguna vez imaginamos. Ha habido un engaño terrible dentro de la iglesia, donde hemos sido enseñados que dado que ya fuimos rescatados por el sacrificio de Cristo, entonces somos libres de hacer lo que nos dé la gana. Y muchísima gente cae en esa trampa y vive en ataduras. Vive siendo todavía esclavizada al pecado. Porque no hemos entendido que los mandamientos de Dios lo que hacen es traernos libertad, provisión y protección. Que cada vez que el Señor nos da un mandamiento es como un padre que al amar a sus hijos lo que hace es advertirles. Un padre que a su niño pequeño le dice, no atravieses ahora la calle porque si tú pasas, te van a atropellar. Si el niño obedece, va a preservar su vida, pero si el niño desobedece, corre un grave riesgo. Así ocurre con nosotros, con cada uno de los mandamientos que Dios nos da. Pero cuando nosotros aprendemos a conocer a Dios, a realmente poner nuestra confianza en Él, entendiendo que Él es bueno, que Él es misericordioso, que su voluntad, dice la palabra, es buena, agradable y perfecta. Hay promesas preciosas en la palabra de Dios para nosotros. Primera de Corintios,
capítulo 2, verso 9. Dice, antes bien como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios preparó para los que lo aman. Y hemos dicho con anterioridad que el amor a Dios no se manifiesta únicamente por decirle, Dios te amo. No está basado en sentimentalismo. El amor a Dios se refleja en nuestra obediencia. Cuando nosotros entendemos que cada uno de los mandamientos que Dios nos ha dado están puestos para que nosotros podamos experimentar una vida plena, para desarrollar, como hemos visto también anteriormente, el carácter de Cristo en nosotros, entonces nuestra perspectiva cambia. Dejamos de ver los mandamientos y las normas de Dios como algo que está coartando mi libertad, para entender que solamente voy a experimentar una libertad plena en la medida que pueda someter mi voluntad a la voluntad de Dios, así como lo hizo Cristo a lo largo de toda su vida sobre la tierra. El vivir, el obedecer los mandamientos es también estar aplicando remas en mi vida. La palabra de Dios no son solamente letras, no son solamente sonidos. La palabra de Dios es poder. Si nosotros entendemos esto, vamos a poder experimentar la realidad de una vida transformada. Vamos a aprender cómo es que debemos utilizar la palabra de Dios y permitirnos ser transformados por medio de ella. Pero esto no es algo sobre espiritual. Esto es algo práctico. Leer, aprender y obedecer. A veces esperamos, como les decía muchas veces, que, pues no sé, si necesito desarrollar paciencia en mi vida, decirle, Dios, dame paciencia. Y que Dios salga con una varita mágica, decir, ¡tin! Ahí está la paciencia en tu vida. Y no ocurre de esa manera. Si nosotros pedimos paciencia, lo que va a venir a nuestra vida son pruebas. Pruebas donde podamos desarrollar esa cualidad de carácter. ¿Sí? Cada prueba
cada tentación que voy a experimentar a lo largo de mi vida están puestas para que yo pueda realmente manifestar de qué estoy hecho. Si realmente le doy valor a lo que dice la palabra de Dios, o si solamente soy un simpatizante, que me gusta escuchar algunos mensajes, que me gusta aprender ciertas cosas, pero que en definitiva no estoy dispuesto a obedecer. Esa es la decisión que tomamos cada uno de nosotros cada día. Y la invitación, por supuesto, es a que podamos descubrir esa vida tan maravillosa que Dios quiere darnos y que la vamos a vivir en la medida, ¿sí?, que aprendamos a ser obedientes a la palabra de Dios. Vamos a dejarlo hasta aquí el día de hoy. No sé si alguien tenga algún comentario o alguna pregunta. ¿No? Vamos a orar. Gracias. Gracias a Dios, tía. Señor bendito, te damos gracias en esta mañana por tu palabra. Te damos gracias, Señor, porque podemos entender que tu palabra es verdaderamente poder, poder para salvación, poder para preservarnos, Señor, para guardarnos de las artimañas de Satanás. ¿Cuánto necesitamos, Señor, conocer de ti, conocer de tu palabra? Con humildad te pedimos, Señor, en esta mañana, que nos muestres a cada uno de nosotros cuánto nos es necesario, Señor, pasar tiempo contigo cada día, aprender más acerca de lo que dice tu palabra, injertar esa palabra, Señor, en nuestra vida, para que en el momento de la prueba, en el momento de la tentación, Señor, podamos estar preparados. Realmente, Señor, como soldados que están listos para la batalla, velando y orando, como dice tu palabra. No descuidados, Señor. No entretenidos o perdidos en tantas cosas. Y que muchas veces, Señor, en medio de la prueba o cuando estamos siendo atacados por el enemigo, Señor, no sabemos ni por dónde nos está llegando. Porque no estamos apercibidos. Enséñanos, Señor. Queremos ser diestros en el manejo de esta espada que es tu palabra, Señor. Queremos estar preparados, Señor, para cuando vengan los dardos del enemigo, Señor, como argumentos queriendo levantarse, Señor, en nuestra mente, para que nosotros los podamos desechar con la verdad de tu palabra. Te pedimos perdón, Señor, porque muchas veces hemos sido presuntuosos, creyendo que podemos lograr las cosas en nuestras fuerzas. Señor, guía nuestros pasos. Muéstranos, Señor, lo que tú quieres de nuestra vida. Enséñanos, mi Dios. Queremos saber más de ti, queremos conocerte cada día un poco más. Queremos vivir una vida, Señor, plena, Señor, como tú la diseñaste para nosotros, como tú la ganaste en esa cruz del Calvario, Señor. No para que sigamos siendo esclavos del pecado, no para que sigamos, Señor, estando bajo maldición a causa de nuestra desobediencia,
sino para experimentar, Señor, la libertad plena que tenemos en Cristo y para que no haya obstáculos, Señor, en que podamos recibir la bendición que tú quieres derramar sobre nuestras vidas. Gracias, Señor, por enseñarnos. A veces la instrucción nos duele, pero queremos aprender. Y queremos ser obedientes, Señor, a lo que nos hables. Bendecimos tu nombre en esta mañana, Señor. Y te glorificamos por Cristo Jesús. Amén.